Hola, en nuestro resumen semanal, en este caso para la semana finalizada el 1 de septiembre de 2017, analizamos lo ocurrido con el comportamiento de los principales índices de bolsa, donde podemos observar que fue una semana en la cual las bolsas estadounidenses, luego de semanas de rojo, finalizaron con un rebote positivo, donde las mayores alzas estuvieron en el índice Nasdaq con un 2,71%, seguido por el Russell 2000 con un 2,62%, índice IMES para la bolsa de Wall Street. En el caso de las bolsas de países emergentes, la mayor alza estuvo concentrada en el caso de Brasil, con una suba en reales del 1,2%, y en el caso de Buenos Aires, con una suba del 0,67%. En el caso de Nikkei de Japón, nuevamente también podemos observar una suba de consideración por encima del 1% y una suba del 1,23%. Con referencia a lo ocurrido con las monedas y analizando el comportamiento de los ETF, podemos observar de que el dólar tuvo un respiro, al menos por esta semana, en la cual mantuvo una pequeña alza en relación al inicio de semana, es decir, el comportamiento del dólar con la canasta de monedas, donde podemos observar de que esta apreciación del dólar se reflejó en los pares del euro, donde el euro tuvo una pequeña devaluación. Lo mismo ocurrió con el yen japonés y no ocurriendo lo mismo con la libra esterlina. Si analizamos otros pares de monedas, vemos que hubo una fuerte apreciación del yuan chino como un dato relevante, mientras que para el caso del franco suizo tuvo una pequeña depreciación en relación al dólar. Con referencia a lo ocurrido con el comportamiento de algunos commodities, como puede ser los que tradicionalmente analizamos, empezamos a analizar lo ocurrido con el commodity del petróleo a través de su ETF uso, donde vemos que en el gráfico inferior derecho vemos que el petróleo finalizó, luego de estar a niveles inferiores durante la semana, finalizó casi sin cambio en relación a la apertura, pero con una leve caída en relación al cierre de la semana previa. Lo mismo no ocurrió con otros commodities, como puede ser el acero, gráfico inferior izquierdo, ni tampoco con el oro, gráfico superior derecho, y plata, gráfico superior izquierdo, donde vemos que todos finalizaron con sumas de consideración en sus ETF. Si analizamos lo ocurrido con los commodities de petróleo a través de su ETF, vemos que continuó, que dio un respiro en definitiva a las caídas que se venían manifestando en el caso del trigo, gráfico superior derecho, pero que no significó una reacción que nos pueda estar indicando que finalizara la caída que se viene manifestando. En el caso del maíz ocurrió algo similar, en el caso del trigo, mientras que en la soja, gráfico inferior izquierdo, vemos que tuvo una pequeña corrección que empezó ya hace un par de semanas atrás, donde acá sí debemos estar analizando lo que puede estar ocurrido con el comportamiento de lo que sería el yuan y por supuesto de China, dado que uno es el principal consumidor de este producto, y sí empezamos a ver un comportamiento distinto al de los otros commodities que analizamos anteriormente. Analizando lo ocurrido en el mercado local, y como lo hacemos toda la semana, iniciando nuestro análisis en lo ocurrido con el mercado de renta variables, vemos que fue una semana en la cual se finalizó con un alza semanal del valor en dólar del 0,67%, mientras que si analizamos el índice de Argentina sectorial, la segunda fila, vemos que fue una leve baja del 0,1%. Esto nos muestra también que si observamos los sectores, hubo una selectividad en cuanto a las alzas y a las bajas dentro de los sectores, donde los sectores de mayores alzas estuvieron principalmente en construcción con un 3,17% y alimentos y bebidas con un 2,69%. Vemos también que sectores como el sector financiero tuvo un alza del 1,07%, lo mismo que el de generación de energía con un alza del 1,56%, sectores que desde que se hicieron las elecciones PASO han tenido un comportamiento alcista de consideración. Si analizamos las bajas estuvieron nuevamente en el sector petrolero con 1,48%, lo mismo que el sector de manufactura de origen agropecuario y el sector holding con 1,21% y manufactura de origen agropecuario 1,71%. Inmobiliario con una baja también de cerca del 1%.
Si analizamos algunas variables, como puede ser el caso de algunas tasas de interés, vemos que fue una semana de leve alza en las tasas de interés. La tasa variable, es decir, la tasa en la cual se financian los bancos o se financian entre bancos, tuvo una alza de 55 puntos básicos. Lo mismo que la tasa dólar, es decir, la tasa de depósitos a plazo fijo de más de $1.000.000, tuvo una alza de 38 puntos básicos, hoy posicionándose en 21,19%, al igual que los depósitos en plazo fijo con una alza de 25 puntos básicos. A la hora de analizar lo ocurrido con los activos de renta fija, vemos que las curvas en bonos de los bonos en dólares argentinos tuvieron una leve caída, lo que significó una alza en prácticamente todos los sectores, mejor dicho, en todo el trayecto de la curva. En cuanto a los bonos Donald Link, nuevamente el comportamiento también fue positivo, con mejoras principalmente en los tramos más cortos. Vemos que en algunos poquitos más largos hubo una leve caída, incremento en los rendimientos exigidos, es decir, caídas en las cotizaciones. Igualmente hablamos de bonos que no tienen duración de más de 2 años y medio. Y en los bonos en pesos a tasa fija también mejoran los tramos más cortos, y en tasa variable en pesos una caída en la cotización de estos bonos y por lo tanto en sus rentabilidades. Y los bonos Macer nuevamente también caídas, caídas en sus cotizaciones y por lo tanto sus curvas trasladándose hacia arriba. Bueno, eso es un poco lo ocurrido en una semana en la cual se pudo observar que pareciera que todos los temores de un ajuste importante del sector externo hoy con las últimas cotizaciones en la semana pareciera que no es así, que los mercados extranjeros van a continuar buscando alzas o por lo menos respetaron pisos, y donde el mercado local con selectividad está teniendo, en el caso de renta fija, renta variable, mejoras en sus cotizaciones, principalmente en algunos sectores, por supuesto, sector financiero, generación de energía, distribución. Y por otro lado también observamos que en cuanto a los activos en dólares, en renta fija, tienen mejoría y por lo tanto se van achicando los diferenciales de riesgo país y por lo tanto continúan siendo por el momento activos de interés a la hora de asignar fondos. Que tengan una excelente semana, nos estaremos viendo la próxima semana.